Está. Bien, compañeros, ya saben, me da mucho gusto, como siempre, otra vez empezar a trabajar con ustedes en taller de casos clínicos. La verdad es que pues siempre hay muchas cosas que aprender, que compartir, que aprender de ustedes. Este grupo me gusta mucho porque podemos generar aprendizajes muy interesantes entre todos, ¿no? Y pues bueno, en esta ocasión, en esta asignatura, Taller de Casos Clínicos 2, pues vamos a estar trabajando con varias patologías. De entrada, vamos a trabajar en esta ocasión con trastornos mentales. Y si ustedes tienen un familiar, paciente, alguien con algún tipo de trastorno mental, sí sería interesante que lo dieran para acá ya conforme vayamos avanzando, porque, pues bueno, no vamos a dar como tal la clave de, pues aplicas esta puntuología y con esta se cura, pero sí vamos a trabajar con muchas cosas que son muy interesantes para ayudar a los pacientes que tienen broncas mentales, ¿no? Hoy día tenemos una ventaja y una gran desventaja. La ventaja con la que contamos es que tenemos más estudios, ¿sale? Tenemos ya más especificado lo que son patologías mentales. La desventaja con la que contamos es que lamentablemente muchos pacientes consumen muchísimos fármacos y traen una saturación farmacológica y así llegan al consultorio. Entonces, de por sí ya tienen una patología o un desorden mental y nos llegan sobresaturados de fármacos y entonces nosotros tenemos que irnos a esa parte del análisis y del estudio para saber qué hacer con el paciente, ¿sale? Entonces, bueno, la temática del día de hoy son trastornos mentales, ¿sale? Y pues vamos a empezar a ver que vamos a empezar a definir qué son los trastornos mentales o las enfermedades mentales. Fíjense, esto es algo muy interesante que solamente estudia la psicología, la psiquiatría y la medicina general lo trabaja más como más general, valga la redundancia. Habitualmente en la medicina tradicional china, o en la acupuntura, no, la mayoría de los acupunturistas no se meten a esta parte, ¿no? Nos podemos meter más a síndromes de humedad de vaso, deficiencia de riñón, fuego de corazón, etcétera. Bueno, que por ejemplo los trastornos mentales para nosotros significan problema que radique en el corazón pues prácticamente no se trata, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que las enfermedades mentales, dice, son alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos. Esto es muy importante, anótenlo por ahí. Cognitivos y afectivos. Quiere decir que tu paciente está teniendo problemas de aprendizaje, de lenguaje, para generar ideas y afectivos. Y para nosotros, un proceso cognitivo y afectivo impacta directamente al corazón. Se tiene alteraciones de procesos cognitivos y afectivos del desarrollo que son considerados como anormales, que son anormales respecto al grupo social del cual proviene. Por ejemplo, para nosotros es anormal en esta sociedad en la que vivimos que un hombre tenga muchas mujeres, ¿no? Un hombre que tiene muchas mujeres es considerado como anormal, paranormal, subnormal, etcétera. Pero en otras sociedades, un hombre con muchas mujeres es bien visto, ¿no? Es un símbolo de estatus, inclusive que un hombre tenga diferentes parejas. Entonces, de ahí que estos trastornos mentales vayan en contra del contexto social en el que se desenvuelve el individuo, ¿sale? Y tenemos que establecer la diferencia entre lo que es un desorden mental y un trastorno mental. Fíjense,
Un desorden mental son cambios de carácter y emocionales que pueden ser congénitos, emocionales e interpersonales. Entonces, en el desorden mental hay un cambio de carácter. O sea, puedo estar hoy muy contento y en un ratito estoy llorando o estoy muy enojado o estoy hoy te amo y en un ratito ya te estoy queriendo matar, etcétera. O sea, la mente se encuentra con un desorden, ¿no? El individuo no tiene el Shen, anótenlo también, no tiene el Shen, el espíritu bien arraigado, sino que anda divagando. O sea, su mente anda divagando, ¿sale? Y tenemos también ahora que un desorden mental es diferente al trastorno mental. En el trastorno mental dice, hay pérdida de este bienestar psicosocial en las actividades sociales habituales o en la vida de relación con los demás, familia, amigos. Aquí, por ejemplo, se dan mucho los procesos depresivos, ¿no? En el desorden mental se pueden dar procesos inclusive de psicosis y en el trastorno mental se dan procesos, digamos, que impactan en la familia. Bueno, ambos impactan en la familia, pero son distintos, el desorden y el trastorno. ¿Sale? ¿Qué nos dice la OMS respecto a ello? Que existen más de 400 tipos de trastornos mentales. Y fíjense, curiosamente, ahora sí, curiosamente, resulta que conforme los seres humanos estamos avanzando más socialmente, avanzando más tecnológicamente, está habiendo un desequilibrio mental mayor. Entonces, anteriormente era muy difícil que se hablase de patologías, por ejemplo, como la ansiedad, ¿no? O trastornos de déficit de atención. Entonces, por ejemplo, ansiedad, trastornos de déficit de atención, entre otros, prácticamente, etcétera, vamos a poner aquí, eran desconocidos. Anteriormente, hasta hace 20 años, era bien difícil que alguien te dijera, yo padezco de ansiedad, ¿no? Yo padezco de un trastorno de déficit de atención Trastorno o de bipolar. hiperactividad, ¿no? Y hoy día se ha exacerbado esta situación. Entonces, la OMS nos está diciendo, oye, tenemos más de 400 tipos de trastornos mentales, dice, y siguen incrementando. Dice, y esto lo manejo con motivo del Día de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre. Así que cada 10 de octubre ustedes revisen cómo está, cómo se están desenvolviendo los estudios en torno a la salud mental. Aquí, pregunta del millón. Voy a abrir la galería. ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano, quiénes de ustedes han padecido de algún tipo de trastorno mental o o tienen un familiar que padezca de trastornos mentales? Reina, Domingo, Very Nice, Judith, ¿quién más? Dafne, Sony Galaviz, Emanuel, Clau, Genaro, ¿no? Reina, No. Nancy, no. Dice yo, sanita, sanita, sanita. Perfecto. Ok, alguien de los que levantó la mano, ¿me podrían decir, sin mencionarme quién, bueno, si es ustedes o es un familiar o alguien así, ¿me podrían decir qué trastorno ha padecido esta persona, este paciente? ¿Quién dice yo? Tuve, ¿puedo empezar? Reina. Yo Ajá. tuve durante 2 años ataques de pánico. A raíz de que hice un doné sangre, inmediatamente empecé con ataques de pánico y estuve 2 años.
Y ¿Dónde? eh, Ajá. mi abuelo, él tuvo Alzheimer hasta los últimos días de su vida y tengo otros dos tíos con Alzheimer también. Ahí podríamos pensar que es algo genético. Cuando conocí la acupuntura, con acupuntura se me quitaron los ataques de pánico. Ok. ¿Nos puedes comentar cómo eran esos ataques de pánico? Pues de repente empezaba a sentir una taquicardia y sentía que me iba a desmayar. Era lo que yo sentía. Entonces estuve, pues hubo 6 meses que estuve encerrada en mi cuarto. Yo no quería salirme porque pensaba que me iba a morir y que nadie se iba a dar cuenta. Ese era lo que yo pensaba. Y me hacían estudios y no, yo estaba todo perfectamente bien. Nada más era mi cabeza la que pensaba que me iba a morir y que nadie se iba a dar cuenta. Ese era lo que yo pensaba. No me daba miedo morirme, me daba miedo que nadie se fuera a dar cuenta. Ok, Nancy. Gracias, maestra. Bueno, yo en realidad quisiera preguntar, ¿no entra en trastornos mentales en realidad las pérdidas, o más bien el duelo tras una pérdida de un hijo, o a menos de que se lleve por muchísimo tiempo, ¿no? Digo, bueno, todos tienen una etapa de duelo y eso, pero eso es en teoría algo normal. Pasas por ciertas etapas, hay resiliencia y listo, no podría considerarse eso una enfermedad mental. Y pregunta número dos, bueno, eso no fue pregunta, ¿verdad? Fue como comentario así, para poder descartarlo. Y punto número dos, mencionó Reina lo del Alzheimer en personas de la tercera edad. Mi abuelito tuvo un accidente, resbaló en el baño, tuvo un golpe muy fuerte en su cabeza y creo que tuvo un pequeño coágulo por un tiempo. La cuestión es que posterior a eso, y eran prácticamente sus últimos meses de vida, tuvo Alzheimer, pero siendo consecuencia de un golpe, ¿también se pueden considerar enfermedad mental? Muy bien, voy a responder las preguntas de Nancy, luego vamos con el caso que menciona la compañera Reina, después con Domingo y Gladys. El duelo es normal que cuando una persona tenga pérdidas, de ahí la tanatología ahora, que cuando una persona tenga pérdidas, lleve un proceso de duelo. Por ejemplo, en divorcios, separaciones, despojos, algún familiar que ha fallecido. No solamente son muertes, sino pérdidas. Sin embargo, todos los seres humanos cruzamos por unas etapas, ¿no? Y que nosotros lo vemos en la medicina china. En las emociones empieza en este ciclo de generación hay emociones, ¿no? Hay alegría, pensamiento, nostalgia, tristeza, miedo, ira y luego se haces todo el círculo. Sin embargo, resulta que cuando una persona se ancla a una emoción, la energía literal se trastorna, la energía se queda ahí como revuelta, se queda fija. Entonces, ahí estamos hablando de procesos patológicos, ¿sale? Un duelo que no se resuelve es un proceso patológico. Entonces, sí ahí ya tiene mucho que ver con un desorden mental. ¿M? O sea, la persona con un desorden, perdón, con un trastorno, o sea, la persona ya está queriendo inclusive, por ejemplo, que regrese a la vida, que regrese a la vida, perdón, es que se están metiendo y entonces tengo que ir admitiendo y me roban la atención, me trastornan. Estábamos en que en estas cuestiones patológicas, pues lo que ocurre es que el paciente pues ya no puede avanzar, ya no puede continuar y entonces ya se convierte en un proceso patológico severo. En el caso de tu abuelo, sí puede haber desórdenes posteriores a traumas.
Hay niños, por ejemplo, que se caen o personas que se caen y después de un accidente, una caída, un golpe, empiezan con convulsiones, empiezan con ataques de epilepsia, empiezan con pequeños ictus cerebrales, ¿no? Se quedan así con la mirada fija, perdida. Y entonces, un proceso traumático también puede lesionar al cerebro. De ahí que nosotros, por ejemplo, en acupuntura también estudiemos traumas como orígenes de procesos mentales y emocionales, ¿no? Por eso en diagnóstico del síndrome también vienen traumas, corte con cuchillo, ¿no? Caídas, picaduras de animales, de escorpiones. Esto no es porque sí, porque la gente antiguamente se dio cuenta de que en función a cómo estuviera el proceso traumático, eran las reacciones del individuo, ¿no? Hay personas que pueden decir, oye, es que a mí me correteó un perro y me mordió, pero en ese momento no te dicen que se cayeron, que se golpearon, que hubo a lo mejor un desplazamiento cervical, que el impacto fue muy fuerte, que se golpearon de frente, etcétera. Y entonces, posteriormente, empiezan a tener convulsiones, empiezan a tener ictus, ausencias, etcétera. Y ahí el trauma contribuye al desorden mental. Algo que comentaba la compañera Reina, dice, a raíz de donar sangre, empecé con ataques de pánico. Aquí hay que precisar algo, Reina. La sangre, ¿quién gobierna la sangre? El corazón. El corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando tú donas sangre? No cualquiera está apto para donar sangre. Obviamente se requiere que pues tengas tú una estructura fuerte, un chenchi fuerte, un sistema inmune fuerte, que tu vaso se encuentre bien, que tus riñones se encuentren bien. Y yo creo que cuando tú donaste sangre, tú ya traías algún desorden, muy probablemente en riñones. A lo mejor venías pasando por una etapa de mucho trabajo o fue un impacto muy fuerte para ti el donar sangre o la persona que tenías en el hospital. Entonces los riñones, ¿qué pasó? Se desequilibraron y desequilibraron al corazón y se desequilibró vaso. Entonces empiezas a donar sangre o donas sangre, pierdes sangre y tu cuerpo cae en un desequilibrio, ¿sale? Y de ahí, pues que sobrevinieran los ataques de pánico y la taquicardia. O sea, ataques de pánico, taquicardia y desmayo tienen mucho que ver con riñón y corazón. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que te ocurrió? Que como tal, tu mente estaba bien. Sin embargo, el corazón o el espíritu del corazón, el espíritu del riñón, no lo estaba. ¿Sale? Maestra, Muy bien. ¿me permite Galavis, hacer una aportación con referente a dime. eso? Ajá. Fisiológicamente, la sensación de muerte, la sensación de angustia, la taquicardia, suceden. El primer órgano que recibe sangre del corazón es el vaso, ¿sí? Ujú, A través de la arteria aorta. Entonces, cuando el vaso, en este caso, tras haber ella sido transfundida, el vaso empezó a formar de nuevo sangre, que es su trabajo, ¿verdad? Y sistema de ujú, defensa. Entonces, seguramente el vaso empezó a tener una obstrucción hacia el mismo de la sangre que llegaba de la arteria aorta, y esta arteria aorta se empezó a ensanchar un poco. Ese ensanchamiento, cuando toca al nervio vago físicamente, es cuando viene la sensación de muerte, ¿sí? La angustia y la taquicardia, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocasiona la respuesta fisiológica.
cuando la arteria toca al nervio vago, produce toda esa cascada de emociones, de sentimientos, de sensaciones que ellos no se pueden explicar de ninguna manera, pues cómo, de dónde viene o de dónde es, pero es aquí. Entonces, al que hay que trabajar, como dice, afectó el corazón y afectó el riñón, pero fisiológicamente el vaso es el que está afectado. Entonces, básicamente es ayudar al vaso a que desfogue, a que pueda él recibir sangre, que permita recibir sangre. Muchas de las veces se produce una esplenomegalia y no se encuentra. El médico dice, eso no tiene nada que ver. Claro que tiene todo que ver, porque no está permitiendo que la aorta desfogue como normalmente lo hace. Muy bien, Esa- compañero, esa es la parte. exactamente. Em, Tenemos aquí que en el chat nos dice, Dafne, yo convivo con una tía que no dejó de ser niña. Su infancia fue difícil, sin padres, y se estresaba en la escuela, ya no estudió. Y es la que apoya en casa, es una niñota. ¿Qué edad tiene la niñota, Dafne? 51. Ah, pues es que es de mi edad, entonces es una niñota. No, no es cierto. Ahí hay que hacer bien el diagnóstico emocional porque acuérdense que tenemos también el famoso niño herido, que cuando una persona de niña es lastimada, tiene carencias, etcétera, pues la mente también se trastorna, ¿no? Y entonces toda la vida va a buscar llenar ese vacío, ¿no? Ese niño va a buscar llenar ese vacío de, de algo que le hace falta. Entonces allí habría que rastrear. Y dice Eli, por el momento tengo un paciente que fue secuestrado, desde entonces tiene mucha ansiedad, fumaba hasta una cajetilla y ahorita vino por la parálisis facial. Comenta que llevaba maña, que llevaba a mala relación con papá, muchos golpes y tiene miedo a morir como en el accidente a corta edad. Sí, su cara del paciente es muy triste. Y este chico me ha costado más trabajo que otras parálisis, no sé si por fumar tanto, no tiene la misma acción la acupuntura, aparte le cuesta trabajo soltar la emoción. Ahí tendrías, compañera, que revisar muchas cosas, hacer bien el diagnóstico de la parálisis facial, porque sí está implicada la situación del secuestro, pero también tendríamos que ver cómo están los climas, o sea, en cuál es el clima en el que él se encuentra, ¿no? Porque si tú en dónde estás, Eli, estás en Estados Unidos, ¿no? No, en Playa del Carmen, maestra. ¿Eh? Playa del Carmen, Quintana Roo. Ah, sí, sí. Ay, sí. Sí. Pensé que eras la otra que empieza con ella. Mucha humedad, Este, mucha humedad. exactamente, entonces tú puedes decir, a lo mejor fue el secuestro o es que fuma mucho, pero habría que ver los factores coadyuvantes. Entonces, esa es la importancia de hacer el diagnóstico integral, que tú veas la totalidad, ¿no? O sea, si es una cuestión emocional o mental o es una cuestión a lo mejor de climas. Muy bien, Domingo. Yo quería comentar, maestra, que hace como unos 20 años, 22, tuve una depresión muy fuerte por un divorcio. Y la verdad, el síntoma que yo tenía era puro llorar. Llorar, 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 llorar. Y fui con el psiquiatra, fui con el psicólogo, fui con el médico, con el médico general y nada. Lo que me dio fue lo natural. ¿Qué hiciste? No, yo nada. Un divorcio no le digo. No, sí, pero ¿qué hiciste de lo Ah, natural? ya le Pues entendí, la sí, acupuntura. acupuntura. Ujú. ¿Y qué fue lo que te hizo llorar y llorar y llorar? ¿Qué fue lo que más te dolió del divorcio? La pérdida. ¿Ya? La pérdida. Ok. Ahorita continuamos con eso. No se preocupen. De esta clase van a salir curados.
Porque Sí, sí, sí. ya, ya me di cuenta que todavía les duele. Ok, muy bien, avanzamos. Clasificación de los trastornos mentales. A ver en cuál se clasifican. Trastornos afectivos, depresiones y distimias. Pérdidas, ¿no? Perdí algo que creí que era mío. Entonces, y oigan lo que digo, perdí algo que creí que era mío. Alguien no me quiere. Mi padre, mi madre, mi pareja, eh, no me quieren, entonces no soy feliz. Ahorita le vamos a dar la vuelta a estos trastornos. Trastornos de ansiedad, que son fobias. Entonces, puedo ver una rata y con la rata brinco, salto, sudo, me muero y mi cerebro no alcanza a comprender, mi mente no alcanza a comprender que yo soy un animalón de 1,80 y la rata mide una cosita así, ¿no? Angustias. La gente que se angustia por todo, que si ya llegó el hijo, que si no llegó, que qué le voy a dar de comer, ahora no comió, tengo dinero, ahora no tengo dinero, si tengo dinero me van a robar, si no tengo dinero, ¿de qué voy a vivir?, etcétera. Obsesivos compulsivos, ¿no? Esa gente que todo el tiempo está, por ejemplo, pellizcándose, está, vigilando a los demás, está, acomodando las cosas así con obsesiones, etcétera. Somatización, el somatizar una patología, el somatizar está muy cañón, entre otras, ¿no? Adicciones. Hay gente que es adicta ya al internet. Ese es otro trastorno mental que se está generando en la actualidad. Adicciones al internet, adicciones alimenticias, adicciones a personas, adicciones a ver pornografía, por ejemplo, un montón de adicciones, ¿no? Trastornos psicóticos, esquizofrenia, bipolaridad, etcétera. Trastornos relacionados con la tercera edad, que son demencias, trastornos del sueño, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros empezamos a ver todo esto, eh, pues estamos viendo un ser humano que está totalmente disasociado de la realidad, ¿no? Para que una persona tenga depresión por otra, pues hay una disociación de la realidad. Para que somatice, a mí me han llegado pacientes, me llegó hace algunos años una paciente que no quería que su hijo se casara, porque pues era el único hijo. Lo más curioso es que el hijo ya vivía por acá, por Toluca, desde hace ya muchos años, y la mamá estaba tan obsesionada con que el hijo no se casara, que somatizaba su corajito y empezaba a llenarse toda de ronchas. Nada más en el hecho de pensar que su hijo iba a pertenecer a otra mujer. Entonces, esa es una situación ya muy canija. Pero no se preocupen, ahorita vemos una de las posibles soluciones. Entonces, cuando nos damos cuenta en toda esta parte que es la mente, está inmiscuido el sistema nervioso. ¿Por qué la acupuntura es tan efectiva en este tipo de casos o en este tipo de situaciones? Porque la acupuntura llega directamente al sistema nervioso. O sea, tú aplicas un punto GQ, ¿a dónde estás llegando? Al sistema nervioso periférico. Aplicas Usali, aplicas Tai Chung, aplicas cualquier punto que apliques, tú estás llegando al sistema nervioso periférico y empiezas a generar regulaciones. Bueno, regulaciones eléctricas, ¿sale? Vamos a avanzar. ¿Cuáles pueden ser las causas
de tanto desorden. Y aquí es donde empezamos a ver todo un lío. Ustedes ya llevaron embriología conmigo, ya estuvieron checando algunas situaciones de genes. Y fíjense, una de las causas pueden ser los genes y los antecedentes familiares. ¿Alguien de ustedes sabe si trae genes de locura? A lo mejor ni lo saben. Y a lo mejor y todos los traemos, ¿no? Factores biológicos, ahí está lo que comentábamos, compañero, una lesión traumática, la exposición de la madre. Esto es muy fuerte. Ahorita nos vamos ahí a la madre. Y otros factores como uso de drogas ilegales o padecer de una condición médica como cáncer, lupus, etcétera. Una de las causas que más impactan para los trastornos mentales es la correlación o es la relación madre e hijo, ¿sale? Déjenme borro esto. La relación que la madre lleva con el hijo está muy marcada porque nosotras las madres trabajamos siempre con hormonas, pero además nuestros hijos son, les decía yo en embriología hace algunos cuatrimestres, nosotros ponemos sangre para hacer sangre. Entonces, imagínense todo lo que anida en la sangre, no solamente las hormonas, ¿no? Sino todo lo que está anidando en la sangre, todas las emociones, la herencia genética, todo ese desequilibrio emocional de la madre siempre va a impactar en el hijo. Está oyendo la luz. Oh, con razón. Sí, Sí. sí, aquí anda Ya lloviendo. regresó la maestra. Ay, ya, hace magia, se aparece y se desaparece. Ah, pues sí, para que vean, hablando de cosas que daban miedo como los trastornos, ¿no? Sí. Entonces, les decía yo, hablábamos de la madre, aunque esa frase suena bien golpeada, ¿no? Entonces, una madre va a marcar, la infancia va a marcar al hijo. Una madre con conflictos, con llanto, con deudas, con depresión, con tristeza, o una madre ególatra, una madre que solamente piensa en ella, en su cuerpo, en su cara, en su belleza, en sus placeres, daña al hijo. Y la mayoría de los pacientes que acuden a clínica, pues resulta que tienen un problema de entrada con la madre. Entonces, si tú rastreas, cuando una persona no es fuerte emocionalmente, es porque no ha tenido una base familiar sólida. O sea, una madre y un padre unidos, tú vas a tener problemas en la vida, pero tarde o temprano vas a salir, los vas a afrontar y vas a estar avanzando. Sin embargo, si esto no ocurre, viene el choque y el desequilibrio, ¿no? Y entonces puedes tener gente mucho mayor que no ha roto o que no ha sanado esa parte de la infancia. Angie, tú que eres experta trabajando con pacientes con problemas emocionales, ¿qué nos podrías comentar hasta aquí? Sí tiene mucho que ver el estado en el que se encuentra la mamá cuando estaba gestando al bebé. Es que, como nos pusiste ahí, todo se transmite por la sangre, pero bueno, todo esto se ve en Proyecto Sentido. Hay todos los traumas que la mamá esté viviendo en esa etapa se pasan por el líquido amniótico. Es agua. Entonces, pues, el agua tiene vibraciones. Nada más por eso. Y bueno, yo lo tengo bien corroborado porque
bueno, ya algunos me conocen porque nos hemos visto en persona, pero yo vengo de una familia donde son muy altos. Yo soy la única chiquita, pero mi mamá y mi papá se vinieron de Guanajuato a la Ciudad de México y se vino mi mamá embarazada a México. Entonces llegaron a la calle, no tenían un lugar a donde. Creo que eso le pegó a mi mamá en lo que fue miedo y soy la más enfermiza. Bueno, ya no, ya he trabajado mucho con eso, pero realmente yo no alcancé la estatura de los demás. O sea, empezando por mí, y lo tengo bien visto. Entonces sí tiene mucho que ver, desde ahí inicia todo. Pero si me pongo a ver por otra parte, creo que también estamos destinados a algo. O sea, así tenía que ser. Y a lo mejor por eso me dedico a esto. O sea, las cosas no son por nada. Exacto. Muy Sí. bien, Angie, gracias. Nancy. Maestra, en algún momento tomé un curso, no recuerdo, quiero recordar, voy a buscar dónde tengo anotado eso, pero en este curso hablaban de cómo se conforma la mente y nos decían desde los cero, o sea, desde que estás en el vientre de mamá, a los 7 años se empieza a formar el contexto mental, es decir, tú vas a vivir ciertas etapas, naces con las creencias o algunas situaciones que ya te brindó mamá, una información, pero recién nacidos empiezan a comportarse los niños, lloran de cierta forma, porque no lloran igual para hablar, para que si tienen hambre, que si tienen frío, que si tienen, o sea, cualquier necesidad, pero empiezan a llamar la atención. Y en medida de la respuesta de las personas que están ahí, se van tomando como ciertas conductas. No voy a hacerlo muy largo. Hubo algo que me llamó la atención porque decía que, digamos que es como una condicional de la mente, que el niño va a vivir una situación de pequeño, puede vivir una situación de pequeño, y si, digamos, hace una acción y lo consienten o le felicitan, reafirma que eso está bien. Pero si lo llegan a maltratar, a pegar, reafirma que eso es un error. Y que a partir de ahí a veces vivimos situaciones que vienen de la infancia, pero que digamos, ay, en la escuela soy un burro, pero porque en algún momento yo escuché de chiquito, eres un burro, eres un esto, eres un otro, y lo reafirmas. Entonces no es que seas burro, sino que te boicoteas para no poner atención, para darle la razón a aquella persona que te dijo que eras burro. Y ya no lo recordamos. Voy a buscarlo y si lo encuentro lo comparto con todos, porque sí se me hizo muy interesante y no es tan largo, pero sí me llamó mucho la atención de cómo pequeños detalles de chiquitos nos cambian todo y influyen mucho en la vida. Incluso el hecho de que aprendes a caminar y si te dicen, se va a caer y tómala que se cae el niño y ya no se levanta. En cambio, otra persona puede andar el niño, se cae, voltea y así como de, y se levanta el niño y como si nada y todos, sí, muy bien, y chalala. Y el niño, en la vida uno, el que se cayó y se asustaron, podría ser aquel que empieza un negocio, pero falla poquito y se asusta y ya no quiere intentar más porque se asusta. Y en cambio, el otro que se cayó y solito se levantó, dice, pues si no funcionó, vamos a echarle ganas al otro. Si ahorita no sale bien, el otro va a salir mejor. Y cómo influye, eso se me hizo muy, muy interesante. Ya le corto, maestra, porque... Muy bien. Es Angie. que, es que todo es natural. Mm, todos los seres humanos tenemos la vida que tenemos. Yo pienso, es destino, hasta cierto punto. Nuestra vida no pudo ser de diferente forma. Entonces, es una preparación. Tienes un temperamento genético
pero tu personalidad se va formando a partir de que naces. Influyen los papás, los hermanos, la sociedad, todo lo que te rodea. Están formando una forma de ser en ti, inconsciente para un niño, pero cuando empiezas a tener conciencia es cuando tú ya eliges qué es lo que te sirve, qué es lo que no te sirve, pero estas cuestiones, por decir, el miedo acumulado, por decir en vientre materno, es un tema de vida que lo vas a tener todo el tiempo. A veces se va a suavizar, a veces se va a incrementar, de acuerdo a lo que estás viviendo en el día a día. Si traes un tema de adicciones genético, vas a estar expuesto a que en cualquier momento se desate una adicción, al alcohol, como decías, a las drogas, a las redes, a las compras, al pan, que es lo peor. Pero es eso, no, nos van formando. Entonces, tu tema de vida siempre, el principal va a ser uno, en mayor o menor medida, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Entonces, estos temas que son de depresión, que son de ansiedad, pues ya traen un trasfondo, pero pueden ser de vientre materno. Otros pueden ser adquiridos, ¿no? Por un trauma, por accidente, porque te hicieron algo, pero yo vuelvo a lo mismo, son destinos, porque todos tenemos en la vida que trabajar con algo, nadie tiene una vida perfecta y libre. Bueno, Entonces, venimos a la tierra a aprender, venimos a ¿no? aprender. Entonces, ¿de qué se trata aquí? De que conectes contigo, de que hagas conciencia, qué te sirve, qué no te sirve. Si entras en un problema como domingo de tristeza, pues voy a ver cómo lo resuelvo. Pero hay gente que no puede resolver, no sabe resolver, y luego caes en malas manos, dices, no sales, o te medican. Y la verdad es que cuando empiezas a medicarte, bueno, a veces la medicación es buena, pero a veces no, porque te dan el medicamento de por vida y realmente es un círculo vicioso. Yo creo que nosotros estamos en un área que es bien bendita porque podemos sanar a la gente con lo que sea, con Reiki, con agujas, con las manos, con el pensamiento, con todo. Pero estos temas que son mentales y que son del corazón son de siempre y son para todos. Y yo veo que vienen de vientre materno, vienen de genética. Pensaba en el esquema del cielo anterior, pero ahorita hablamos de él. A ver, muchas gracias, Angie, Nancy y Bere. Bueno, muy breve. Con respecto a lo que comentaba ahorita Angie, cuando estuve en preparatoria, que tuvimos civismo, curiosamente tocó un maestro que nos daba psicología y nos dio un ejemplo que se me quedó a mí muy grabado, que hubo el análisis, porque hubo el estudio ya hace mucho tiempo, ya no hablemos de tiempo, pero hubo un análisis que hizo un psicólogo a dos gemelos. En teoría los gemelos tienen muy similar su hilo genético, por decirlo así. Sin embargo, bueno, la historia rápida de estos dos gemelos nacen en una familia pobre, donde fueron abusados por su papá, golpeados por su mamá, y finalmente pues el padre fue arrestado, la mamá también, y ellos fueron llevados a una casa hogar donde los adoptaron familias muy similares, es decir, de buenos recursos, con buenos principios y que en teoría pues estaban muy similar, o sea, tenían buenos principios como para que a partir de ahí ellos tuvieran una buena vida. Sin embargo, tuvieron destinos muy diferentes. Cuando este psicólogo fue con uno de los hermanos, este hermano estaba preso por violación, por asesinato, y cuando habló con él, la pregunta importante que le hizo fue, ¿tú, qué es lo que a ti te hizo llegar a esto?
¿O por qué llegaste aquí? Algo así. Y él le dijo, la respuesta fue porque era lo único que yo podía hacer después de que viví lo que viví. Y cuando fue con el otro hermano en cambio, era un muchacho bien, empresario, y de hecho tenía un lugar de apoyo psicológico y de crecimiento para niños maltratados y cosas así. Va y le hace la misma pregunta. Curiosamente, responde exactamente lo mismo. Exactamente. Era lo único que yo podía hacer después de haber vivido lo que yo viví. Se me quedó muy grabado. Pero a pesar de las circunstancias que son iguales, incluso hermanos gemelos que genéticamente son idénticos, toman diferentes decisiones. Y no son las circunstancias, sino que lo que haces con las circunstancias. Pero bueno, corte, sigue, Veré. Bere, Ok, bueno, pues mi aportación es lo que yo he visto en consulta con familiares y conmigo mismo también y en todo este proyecto que he estado en acupuntura es la conciencia, el despertar de la conciencia y es lo que hace la acupuntura, es el ser realistas en el aquí y en el ahora. Por eso es tan importante y por eso me gusta tanto lo que es la acupuntura. Entre más ves a pacientes, a familiares con una enfermedad emocional, no llegando ni siquiera a trastorno, sino que cualquier cosita los mueve o te hace cambiar tu emoción tan fácil, es porque no estamos viviendo una conciencia, estamos viviendo de los demás. Y yo les explico, hasta el mismo mundo, o sea, el mismo universo, hay partes, llueve, o sea, hay tempestades, hay momentos de calma, o sea, todo es un equilibrio, pero hay que hacerlo consciente para poder ayudar a los pacientes, o sea, con acupuntura, pero ellos tenemos que estar conscientes que estamos vivos y que podemos sentir cualquier tipo de emoción. Pues finalmente ahí están las cinco emociones, son las 7 emociones, ¿no? Sino que vivir en equilibrio lo más que se puede y ser más conscientes o despertar conciencia, que creo que falta mucho para eso, para poder vivir una vida plena. Entonces todos tenemos un parecielo y un poscielo. Hay que tratar de adaptarnos y de ser mejores humanos cada día, conscientes. Es mi aportación nada más y poder ayudar a los pacientes con mucho amor y que sean realistas, o sea, que seamos realistas, que seamos seres humanos que sienten y que no es malo sentir tristeza, no es malo sentir ira, no es malo, sino que simplemente hay que saberlo llevar para no enfermarnos, pues para vivir bien. Es mi aportación nada más. muy bien, Bere. Vamos a continuar. Y ahorita vamos a cerrar todo esto que están diciendo y que es muy interesante, ¿no? Y vamos a ver que hay cosas muy especiales que pueden ayudarnos con todos estos pacientes con broncas mentales, con uno mismo, con la familia, etcétera. Fíjense, avanzamos. Y síntomas de los trastornos y desórdenes mentales. Va a haber síntomas físicos, dolores, trastornos del sueño, afectivos, como son la tristeza, el miedo, la ansiedad. Hay cognitivos, dificultad para pensar con claridad, creencias anormales, me están embrujando, alteraciones de la memoria, síntomas del comportamiento, conducta agresiva, incapacidad para realizar las tareas corrientes de la vida diaria, abuso de sustancias, alteraciones perceptivas, la percepción visual o auditiva de otras cosas que otras personas no ven u oyen. Entonces, las líneas son bien delgaditas, ¿sale? Y también tenemos varios tipos de trastornos, fíjense. Tenemos depresivos, ansiedad, somatoformes, ahorita vamos a ver cada uno, disociativos, sexuales, del sueño, facticios, del control de impulsos, psicológicos que afectan el estado físico. Y fíjense, aquí tenemos todos los nombres. Bueno, no todos, porque ya sabemos que son más de 400. Por ejemplo, en los depresivos, distimia, ciclotimia, depresión moderada, leve o grave,
se afecta el ánimo, la manera de pensar por cortos o periodos largos de tiempo. Ansiedad, fobias obsesivo-compulsivas, agorafobia, estrés postraumático, ansiedad generalizada, crisis de angustia, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay turbación o agitación del ánimo, miedo y preocupación. Ya con esto nosotros podemos decir, esto es riñón, esto es corazón, esto es hígado, etcétera. Somatoformes, dismorfobia, conversión, dolor, somatización, hipocondría. El conflicto psicológico se vuelve un trastorno físico, ¿no? Disociativos, trastorno de identidad disociativo, fuga y amnesia, psicógenas, trastorno de despersonalización, trance y posesión, desintegración psicológica, es decir, dos o más identidades o personalidades en un individuo, que además esto me ha tocado verlo y está bien cañón, y se asocian con falta de memoria más de lo normal, con amnesia. De repente tienes al paciente, te empieza a hablar con una voz diferente y de repente se le olvida todo lo que dijo, ¿no? Y tú dices, ay, hijo, ya lo poseyó el chamuco o el chamaco, no sé quién, ¿no? Sexuales, también esta es una broncota de las que hoy en día están abundando, pero de manera cañona, ¿eh? Nada más vean cuánta gente, cuántas mujeres y hombres están viviendo de OnlyFans, y ya son ídolos. ¿Y cuánta gente está cayendo en todo este tipo de broncas? Parafilias, exhibicionismo, fetichismo, frotteurismo, pederastía, masoquismo, sadismo, transvestismo, voyeurismo, disfunciones sexuales, aversión al sexo, anorgasmo, impotencia, eyaculación precoz, etc. Activación o inhibición del deseo sexual según sea el caso. Y estos casi nadie los toca, pero estos nos arrojan en clínica a muchos pacientes. De ahí la importancia de que ustedes en el diagnóstico, les decía yo, pregunten todo, porque cuando nos vamos a esa parte, se pueden topar con unas muy grandes sorpresas. Trastornos del sueño, insomnio, hipersomnia, parasomnias, terrores nocturnos, sonambulismo, etcétera, cualquier dificultad relacionada con dormir, facticios, fingimiento, producción intencionada de signos o síntomas físicos o psicológicos. Esto, síndrome de Munchausen, esto está también muy cañón. Imagínense gente que finge tener una enfermedad, ¿no? O que finge un accidente con tal de tener aquí a las personas. Del control de impulsos, cleptomanía, robo, trastorno explosivo intermitente, ludopatía, piromanía, tricotilomanía, etcétera. Psicológicos que afectan el estado físico, síntomas mentales que afectan una enfermedad médica. Dice, estos son síntomas que afectan de modo desfavorable una enfermedad médica o sea, retrasan la recuperación o cura de una enfermedad. Entonces, estos son algunos. ¿Qué tipo de trastornos pueden ocurrir ya a nivel mental para que, por ejemplo, una persona caiga en una parafilia, en una zoofilia, que eso está muy cañón, ¿no? En un trastorno de identidad, esa gente que te habla con voces, ¿no? Y que, bueno, a mí me han tocado pacientes así, tenerlos en consultorio, y cuando checo pulso, el pulso del hígado está doble, o sea, es como si fuera un pulso de embarazada. El pulso de corazón se puede sentir inclusive doble. Entonces, ahí nosotros, bueno, el diagnóstico en la medicina tradicional china es muy cuidadoso, el pulso es muy cuidadoso, tiene que ser más bien muy cuidadoso porque en el pulso nosotros vamos a encontrar cuál es el órgano que está, lo llamaríamos así, disasociado, que está conflictuado, ¿no? Imagínense una persona con cleptomanía. ¿Cómo curas a un cleptómano? ¿Cómo atiendes a un cleptómano?
a un mentiroso también, ¿no? No viene aquí. Justo el que iba a Objetos, rol. preguntar, ¿Eh? justo el que iba a preguntar, los mitómanos. Mitómanos. Bueno, ahorita vamos para allá. ¿Por qué? Porque resulta, Eli, también la mitomanía. Porque resulta que, fíjense, nosotros estamos en la parte bonita, que ahorita que lo decimos sí, o sea, hay que despertar la conciencia y todo. Y despertamos la conciencia en el paciente, pero ahora, ¿cómo haces que una persona sea consciente de que no puede decir tantas mentiras? Un mitómano o una persona con adicciones que es adicto, que es mitómano, un adicto, mitómano, cleptómano y demás patologías, incluyendo patologías sexuales. ¿Cómo tú le vas a despertar conciencia si además le gusta? Entonces, Trabajando la corteza prefrontal, ¿eh? ¿Cómo? tratando la corteza, la frontal. Ahí tenemos que entrar muchísimo a canal de corazón, pero es un trabajo integral. ¿Cómo, cómo curas a una mujer que tiene anorexia, que también es un trastorno mental? Que tú la ves y es un hueso y se sigue sintiendo obesa y que se ve y ya su cerebro lo que está observando en un espejo es una mujer obesa. Entonces, está muy complicado porque cuando ya entramos en el terreno mental cañón y severo, nos topamos con cosas muy cañonas. Sí, dentro de todos los pacientes les comento, por ejemplo, un caso clínico, un paciente con una religión X, muy, muy, muy religioso, no era católico, sino de esas religiones raras. Su esposa, pues, venía con velo, faldas largas, etcétera, y él era un cuate que tenía hipertensión, era hipertenso, tenía hemorroides y pues al día tenía entre 5 o 6 relaciones sexuales por día con diferentes parejas. Y cuando tú lo veías, o sea, atrás de la religión que él profesaba, escondía una perversión sexual y pues no se curaba, ¿no? ¿Por qué? Porque le gustaba. Además, algo así como tipo Marqués de Sade. Entonces, cuando tú empiezas a ver todo este tipo de personalidades y trastornos mentales, es cuando la cosa se pone interesante. Cuando puedan, busquen su libro. Hay un libro que está muy padre de Erasmo de Rotterdam, se llama El elogio de la locura. Erasmo de Rotterdam, que fue un filósofo, eh, me parece que era medievalista, escribió un libro llamado así, el elogio de la locura. Y en el elogio de la locura dice que todos estamos locos, todos tenemos una locura. El hecho de que ustedes estén aquí tomando clase a las 7:35 p.m. hora del centro, Ay, qué mala. el hecho de que estén escuchándome es una locura. Entonces, aquí vienen los trastornos interesantes. ¿Sale? Avanzamos. Maestra, quería hacer un Dime, Eli. comentario. Sí, me gustó mucho, por ejemplo, la frase de Edgar Allan Poe que decía, como él estaba medio mal de la cabeza, creo, las Está películas de bien terror. loco. Sí, pero Ah, una frase sí por muy, muy buena que decía que cuídate mejor de tus fantasmas internos, porque son los que más te perjudican, los fantasmas que lleva uno internos. sí. Y Edgar Allan Poe, al igual que muchos escritores de esa época, ay, ahorita se me olvidó un poeta al que le llamaban el poeta maldito.
Este, pensé en Baudelaire, pero no. Todos ellos tenían trastornos mentales, pero también trastornos alimenticios. Todos, incluyendo hasta Van Gogh, que no fue poeta, pero fue pintor. Todos tenían trastornos mentales y alimenticios. Y pues sí, efectivamente, lo más feo son los demonios que la gente carga, ¿no? Avanzamos, porque ya está poniendo medio fea la cosa, ya está sentí, uy, escalofrío. Tipos de desórdenes, síndrome de la mano alien, síndrome de Riley-Day, apotecnofilia, síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, los van a buscar, prosopagnosia, delirio de Capgras, etcétera. Entonces, estos son algunos, pero hay muchísimos síndromes. Pruebas, procedimientos y diagnósticos. Procesos que ayudan a diagnosticar, ecografías cerebrales. Análisis de líquido cefalorraquídeo, perdonen ahí las faltas de ortografía. Electronistagmografía. Ahí, ¿qué es lo que hace la ciencia moderna? Verificar cómo están los procesos eléctricos cerebrales. ¿Qué pasa cuando los procesos eléctricos cerebrales están bien? Hay que hacer muchas pruebas. Tenemos también los exámenes neurológicos, radiografías, examen neurológico, pruebas de laboratorio, pruebas genéticas, etc. Entonces, cuando entramos a este universo mental, nos topamos con muchas cosas. Tratamientos, un tratamiento farmacológico, que estos son los más comunes, es el tratamiento convencional. Poca gente se va al tratamiento acupuntural. Terapia electroconvulsionante, es decir, meter electrodos. Hipnosis e hipnoterapia, esta es una terapia que es bastante eficaz y bastante efectiva para los pacientes, sale bastante liberadora. Nosotros entramos en el área de psicoterapia. Entonces, en la psicoterapia, el que tiene que estar más sano mentalmente es uno, porque pues tú le vas a descubrir los demonios al otro, ¿no? Pero si alguno de ustedes puede entrar a la parte de hipnosis e hipnoterapia, sería fabuloso. Hay un libro también que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Cuando puedan, búsquenlo. No sé si ya alguien lo haya leído. Es también respecto a una paciente que tenía como mucho miedo, ¿no? De morir, creo que ahogada, y cuando le empiezan a hacer el, ¿cómo se llama? Estaba viendo la imagen de Cuando Domingo. le hace la revisión. Cuando empieza a tener tantas broncas, pues este cuate la hipnotiza, el doctor que escribe el libro, y empieza a recibir mensajes medios interesantes, ¿no? Pero fíjese hasta dónde puede llegar una mente, hasta dónde puede llegar una persona con un trastorno mental. ¿Se acuerdan que en algún momento con ustedes hablábamos de los ojos Sapanku, los Sapanku Yin y Sapanku Ya? Bueno, pues también entran dentro de esta porción del diagnóstico, ¿no? Entonces nosotros entramos con terapia psicológica y acupuntural. Ahora sí, díganme, en caso de patologías mentales, ¿con qué tipo de puntología entrarían ustedes? Díganme cada uno un punto que hayan trabajado, un punto acupuntural, que hayan trabajado, que les haya servido para broncas mentales. A ver, Berenice, que nunca bajó la mano. Yo digo, Beren siempre quiere. Pues ya la Perdón, tiene
Ahora hable usted. Hable ahora o calle para Es siempre. que casi nunca estoy del celular y no le sé mover mucho, pero de que bajo la mano, no ¿Eh? tengo dónde. Jintan, yo manejo mucho este punto, me sirve bastante. Con masaje, con aceite o con acupuntura, ya sea con aguja. Inclusive hasta con moxibustión en algunos casos. Quinta. ¿Quién más? Domingo. Maestra, yo trabajo mucho lo que viene siendo corazón, fíjate, para enfermedades, porque todas las enfermedades mentales vienen del corazón, principalmente. Hay otros factores, pero es el órgano donde más se concentran esos problemas. Y yo me apoyo mucho en corazón 7, me ha funcionado bastante. Lo que viene siendo Ujú, Siemens. ujú. Muy bien. Reina. Yo trabajo corazón 7 y riñón 3. Ujú. ¿Por qué? Porque el riñón 3 rige, el riñón 3 porque el riñón 3 ¿cómo se llama? Porque el riñón rige el corazón, pues balancea el corazón, le da la fuerza al corazón. Y corazón 7 porque te ayuda con las enfermedades mentales. Y también pongo RENMAI 17. REN 17. Ok. ¿Quién más? Pericardio 6, por ser maestro. Dafne. Ajá. Una pregunta, maestra. ¿Emanuel qué? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué? ¿Cuál fue la pregunta? Es que me ando recuperando, ando enfermo. Despierte, Manuel. Vuelve, vuelve. Te estamos invocando. Y te me estás Mm, durmiendo. ya casi. ¿Qué No, ¿qué punto? durmiendo, maestra? Ya estoy más para allá ¿Eh? que para acá. Ya estoy más ¿Y para estás allá que para acá. A ver, la pregunta fue, ¿qué punto? Dame un punto específico que tú hayas utilizado para trabajar con patologías mentales. Básicamente las patologías mentales, yo trabajo mucho con corazón. Bueno, dependiendo los síntomas. Si son más por alteraciones, uso los dos ochos de corazón, 8 de maestro corazón, y uso vejiga 18, creo que es, 17, 18, porque a veces el trastorno de la emoción es un descontrol del Shen y aparte del corazón. Así que tengo que nutrir muy bien el corazón y el psique ¿El del. Shinshu? ¿Ah? ¿Utilizas el Shinshu? Ujú. Sí, maestra. Sí, porque a veces el trastorno, si no mejoras, si no mejoras digamos, el problema, que es la sangre. Y yo mayormente me voy sobre ello. Entonces, ¿trabajas con el Heshu o con el Shinshu o con ambos? Vejiga 17 y vejiga 15. Perdón por el ruido. Vejiga 10, me voy más por vejiga 17. Ok, vejiga 18 no. Ok, Yo vejiga utilizo 17 puntos, Heshu. utilizo ¿Eh? puntos de riñón, utilizo el 9 de riñón, ¿Cuál? también 9 de riñón y Ujú. ocupo mucho lo que son de intestino grueso y también de intestino delgado. Ok. ¿Alguien más? Yo, Nancy. yo, yo, Renmai 15. Me ha ayudado con las emociones obsesivas y ansiedad y miedo. En ese tipo de situaciones me ha ayudado bastante. Galaviz dice que segunda línea de vejiga. Y Eli Maldonado, du 24, Ren 24, intestino delgado 3. Ujú. ¿Quién más?
Ujú. ¿Alguien más? Bueno, yo utilizo REN 1, pero no con aguja. Yo Entonces, ¿cómo? no, yo por decirle digo al paciente que con una puntita de lápiz, o sea, en contra de las manecillas del reloj, se dé masaje o con una gomita alrededor. Ese y acá Dumay 20. Y sí sirve. Esa técnica no me la sabía. Ah, pues ya la sabes. Ahí le estás picando todo. Ajá. Domingo, Sí, para que empieces a comer, ve lo que me haces hacer. Muy bien. ¿Alguien más? Genaro, ¿usted no prende la tele? ¿No lo vemos? Judith, Cata. Listo. Hola, Genaro. Tanto tiempo sin verte. A ver, platícanos un punto que pongas. Pues yo he utilizado, yo hago barrido de ventosas, como dice Galaviz en la segunda línea de vejiga. Ventosa migratoria. Ujú. ¿Por qué haces barrido de ventosas? Platícame. Pues recuerdo que en una clase nos mencionaron, digo, no aquí, en un curso, que que era efectivo con las emociones. Ok. ¿Alguien más? Riñón 17, Eugenia. Ok, muy bien. Ahí les va un caso clínico, ¿sale? Y fíjense bien, con estos puntos que me acaban de dar, vamos a hacer un análisis para la próxima clase. ¿Sale? Se los voy a compartir aquí para que si vuelven a ver esta clase, ya los tengan aquí, este, por escrito, ¿vale? Ahí están. La mayoría me dijo que utilizan estos puntos: Yin-Tan, corazón 7, riñón 3, REN 17, PC6, un corazón 8, pericardio 8, etcétera. Vamos a hacer un truco. Bueno, ustedes van a hacer, yo no. Ya saben que soy bien mala. Ya saben que la maldad anida en mi corazón. Van a revisar esta puntología, ¿sale? Y me van a decir, de esos puntos, todos estos, ¿cuáles son específicamente para trastornos mentales? ¿Sale? Aquí hay varios puntos que no son tan efectivos para trastornos mentales. En todo lo que pusieron, hay varios puntos que no son efectivos para trastornos mentales. En acupuntura existen puntos específicos para trastornos mentales, aparte de los puntos del diablo. Entonces, quiero que ustedes revisen estos puntos y que me digan, a ver, corazón 7 sí, pero riñón 3 no, pero pericardio sí, pero Dumay 20 no, pero segunda línea sí, pero Yin-Tan no. Y necesito que me analicen 3 puntos, ojo, ¿ya vieron? No es mucho. 3 puntos que no aparezcan aquí, que sean los más efectivos para trastornos mentales. ¿Sale? Los más efectivos. ¿Ya? Una. Otra, ¿ya puedo borrar? Perfecto. Me van a indagar lo siguiente. Ustedes me hablaban
de cuestiones de conciencia. Y dice, sí, vamos a despertar la conciencia en el paciente, todo. Pero me van a investigar. Esto no forma parte de su evaluación, pero sí, me van a investigar qué tiene que ver la alimentación en todo este tipo de trastornos y también me van a investigar. Esta semana se van a meter en todo lo que es la mente. Se van a meter en la mente de algún psicópata y se van a poner ustedes a pensar cómo piensa una persona con un trastorno mental. ¿Sale? Entonces, ¿cómo pensaría, por ejemplo, un cleptómano? O sea, ¿qué hay en su mente? ¿Vale? ¿Cómo piensa a lo mejor, o cómo pensaría un asesino? O un mitómano. ¿Qué es lo que piensa? Y de ahí vamos a dilucidar si realmente en algunos casos hay trastornos mentales o si más bien es un estado que venga del esquema del cielo anterior o más bien es una protección que el paciente pone para sobrevivir. Esto es clave y les voy a dar un tip. Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, tenemos trastornos. Absolutamente todos decimos mentiras. Todos. ¿Pero por qué? Porque todos hasta cierto punto estamos capacitados y diseñados para protegernos. La mentira es un tipo de protección, es un tipo de supervivencia. ¿Sale? Si el hombre no mintiera, no sobreviviría. ¿Qué son las canciones o la música amorosa, romántica, te bajo el cielo, la luna, las estrellas? Es mentira, pero es un estado de supervivencia. Un ejemplo, la música, ¿qué es? Es algo bien efímero. Es una mentira, pero nos sirve para sobrevivir. Entonces, ustedes van a entrarle a esta parte, ¿sale? ¿Qué tiene que ver la alimentación o el tipo de alimentación para todo esto? ¿Qué tiene que ver estos trastornos mentales con los esquemas del siglo anterior y con este deseo de protección y de supervivencia? ¿Sale? También ustedes van a decir, híjole, si es cierto, nosotros mentimos. Yo he mentido en algún momento, he dicho alguna tontería, alguna barrabasada, algo que me lo crea así hasta yo para sobrevivir o no. ¿Sale? Y vamos a ver de qué pie coge a cada quien. Very nice. Coméntanos el caso clínico de tu paciente. Échale, very nice. Perdón. El caso que es que ya tengo muchos pacientes. También tengo el caso de mi mamá No en este momento. de que se comen las uñas. Que se coman las uñas. Ok, fue el caso clínico que hicimos en equipo, que hicimos una historia a profundidad, que ella empezó con el trastorno a partir de la pandemia que tuvo varias pérdidas. Es un paciente súper medicado, con muchísima afectación emocional y mental. Estuvimos tratándola, mejoró, inclusive dejó medicamentos, la mayoría solamente tomaba para dormir, porque si no, no dormía, pero ella tomaba para dormir y para despertarse y para andar en el día. Pero yo lo que checo con ella, que cualquier cosita mínima que sea, que mueva como su estabilidad en la que ella se siente, cae otra vez en ese síndrome de alterarse, de enojarse, de llorar, de encerrarse, y no ha dejado, o sea, no hemos podido quitar la ansiedad de comerse las uñas. Creo que eso es el mayor trastorno que siempre lo trae, algo en la boca, inclusive sigue fumando, no ha dejado el cigarro, también lo dejó un tiempo cuando empezamos con el tratamiento, aproximadamente, creo que fue mucho como 4 semanas, pero pasó un detalle, pasó un problemita familiar y volvió a tomar el cigarro otra vez.
Entonces hemos estado así, hemos ayudado con ventosas, con acupuntura, con herbolaria, pero es como estar sobre las olas, a veces está como muy tranquila, está en paz y pasa cualquier detalle en su vida personal o familiar, sobre todo familiar, y ¡pum! Otra vez ya, inclusive hasta en la forma de hablar le noto cuando está medicada porque empieza a hablar, pues ya saben, no sé, las personas que convivan con personas, pues hablan ya hasta la voz de cambio, o sea, están, ya no son ellos, pues están totalmente dopados. ¿Has hecho terapia de choque? No, solamente hemos puesto acupuntura, ventosas, y auriculoterapia con ella, flores de Bach, y herbolaria, terapia de choque no. ¿Has hecho mucho con poco resultado o un resultado mediano? Ahí les va un tip también. Ahora vámonos a la otra parte más fea. Ujú. Tenemos un paciente, pensemos, caso clínico, paciente femenina, 45 años. Les voy a platicar el caso clínico del día de hoy, uno de los casos clínicos del día de hoy que atendí. Paciente femenina, 46 años, viene con llegó a clínica el día de ayer con una lumbalgia muy severa. La atiendo, voy a buscar el foto. Atiendo a esta pacientita y pues la paciente aparentemente mejora, se siente bien de momento. Estoy buscando una foto de la columna, pero todavía no se me actualiza. Ahorita se las envío. Ya llegó muy noche, muy noche. Ayer ya no la iba a atender. Bueno, muy noche es una exageración. No llegó tan noche, ¿verdad, Cata? Esperen, ahorita les envío esto. Una lumbalgia muy severa, etcétera, ya se las mandé. Le pedí que trajera sus radiografías el día de hoy. Empiezo a trabajar con ella. Bueno, me escribieron que a la 1 de la mañana estaba en el hospital sin poderse mover y ya no aguantaba. Y yo vi el mensaje a las 4:30 de la mañana y no lo contesté. La verdad, soy mala, porque dije, está bien, le duele, pero está bien, no pasa nada. Hoy vino a consulta. El día de ayer, cuando atiendo a esta paciente, 47 años, 46 años, mamá soltera, de 3 hijos, 2 mayores casados, uno tiene como 21 años, el último que la trae. Noto un olor a suciedad, pero feo, ¿eh? Es una mujer que yo creo que fácil debe de llevar una semana sin bañarse. Hoy que empiezo a platicar con ella, pues, y que la atiendo, el olor sigue siendo igual. Ujú. No se bañó de ayer para hoy, porque además su pretexto es que si ella se baña, pues va a empeorar de la cintura, ¿no? Su dolor de ciática, etcétera. Esta paciente cuando empezamos, sí, de hecho, si ya vieron su columna está horrible. Y además ya calculo que allí hay una osificación y yo creo que esto es quirúrgico. Le mandé a hacer una... Entonces, espérenme. Vamos con la imagen. 2 segunditos, un segundito. Un momentito, chiquirrititito más. Y entonces, ubicado con esta pacientita, pues resulta que pues no se baña porque no tiene para quién se va a bañar. Que pues además está bien pobre, que además pues ha sufrido mucho maltrato desde infancia.
que además desde niña ha cargado un montón de cosas, la mamá la ha maltratado, el marido, ex marido la maltrataba, nunca tiene dinero, siempre está con muchas carencias. ¿Ya vieron esto? Vean, aquí ya no hay anillo fibroso, ¿sale? Entre L4 y L5 ya no hay anillo fibroso y está nada de una fractura. Entonces, cuando empiezo a hablar con ella, lo que descubrimos es una pacientita con una bronca mental ya muy cañona y tuve que hacer terapia de choque. ¿En qué consiste la terapia de choque? Verán, habitualmente, cuando tú tienes un paciente, tú empiezas a apapacharlo, de decirle, ay, pobrecito, ha sufrido, sí, y fíjese que me maltrataron, me violaron, me golpearon, me trataron mal. Ay, ¿cómo es posible? Pero no se preocupe, mire, confía en Dios, hay que desarrollar la conciencia, etcétera. Y el paciente no va a aterrizar. En la terapia de choque, tú lo tienes que sacar de ese contexto. Esta paciente viene con una acompañante y la acompañante me dice, pero es que además, pobrecita, siempre ha sufrido de depresión, de depresión. Y dice eso y la otra empieza a llorar. Y pues ya sabe que yo soy experta en cachetearme a la gente. Y le dije, yo no la veo con depresión. Yo lo que veo es mucho berrinche. Y que además ella ya se lo creyó. Ella ya creyó que es pobre, ella ya creyó que es deprimida, ella ya creyó que no se debe de bañar, ella ya creyó que tiene que vivir en la miseria. Y usted está reafirmándole lo que ella quiere escuchar. Entonces, cuando empezamos con eso, toda la gente dice, ¿por qué soy pobre? ¿Para qué eres pobre? ¿Por qué no fluyo? ¿Para qué no fluyes? Entonces, tú los haces, tú les cambias el discurso, ¿sale? A una persona con broncas emocionales, trastornos de repente mentales, le tienes que cambiar el discurso. La gente ya se creyó que está deprimida. La gente ya se creyó que tiene un trastorno también. Apenas también llegó una paciente que decía que tenía ¿cómo se llama? Una depresión postparto. Ese es el nombre actual, pero antiguamente no se llamaba así. Antiguamente tenías un hijo y te tenías que parar a lavar, a vestirlo, a seguirle. Entonces, cuando la gente se acostumbra a que vaya con Judith, con Eugenia, con Sony, con quien quieran, y lo apapache y le diga, pobrecito de ti, si estás mal, mire, etcétera, 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 van a seguir yendo contigo porque tú les estás reafirmando que ahí hasta el piso tienen que estar. Y cuando tú los haces que despierten y que vuelvan a la realidad y que vean lo que tienen, para la gente es así como que, ajijo, sí, sí es cierto, no estoy tan peor. Ajijos, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y entonces es más fácil desarrollar la conciencia cuando tú los haces ver una realidad diferente. Entonces, en terapia de choque, veré, ya no lo vas a apapachar tanto. Aquí le tienes que decir, hay dos cosas, o vives o mueres, tan, no hay más. ¿Te quieres seguir mordiendo las uñas? Pues te presto las mías. También tengo las del pie izquierdo. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir en este tipo de vida? Mucha gente, y eso es muy común en nuestros días, en donde se habla también mucho de trastornos mentales, es muy común que mucha gente se vuelve caprichosa, se vuelve berrichuda, se vuelve necia y se etiqueta. Y se pone aquí la etiqueta de depresión, ausencia.
pobreza. Entonces, bótales las etiquetas. Bótales esas etiquetas. Cuando tú empiezas a decirle a la gente, no, tu realidad es que no eres pobre. No tienes dinero, pero no eres pobre. Eso es diferente. Tu realidad es que no tienes depresión. Es que te acostumbraste a vivir con una persona que te hacía todo. Hay una española que dice, las cosas como son. Entonces, las cosas como son, ¿no? ¿A qué se acostumbra la gente hoy día? A vivir cómodamente. ¿Cuántos niños hay ahora, generaciones de cristal, que son incapaces de agarrar una escoba y barrer? ¿Cierto o no? Y les quitas el teléfono y, ¡ay, ya los maltrataron! Y ahora ya tienen un trastorno mental porque el papá los maltrató. ¿Cuántos millones de personas ha habido en el mundo que han pasado por cosas peores, por guerras, por desastres, y se levantaron? ¿Sabe por qué? Porque hubo una persona que les dio una muy buena terapia de choque. Soy historiadora, sé de eso. Entonces, muchos grandes líderes sufrieron unas buenas arrastradas. ¿Saben qué hizo grande Alejandro Magno? Les voy a platicar su historia. Alejandro Magno era un chaparrito de unos 50. Era bien chiquito. Y le pusieron Magno, que quiere decir grande, no por su estatura, sino porque conquistó lo que quiso. Pero Alejandro Magno era hijo de un rey. Y entonces el rey quería que su hijo fuera bien fregón. ¿Y saben a quién le puso de maestro? A uno de los mejores filósofos. Le puso de maestro a Aristóteles. Pero cuenta la historia que cuando Alejandro Magno de repente era medio berrinchudillo, Aristóteles iba y, con permiso, órale, ¿quieres chillar? Ahí te quedas, vámonos. Pero es que soy hijo del rey, no me importa. Si tú quieres conquistar algo, primero debes de conquistarte a ti mismo. Y bajo esa filosofía fue que Alejandro Petit llegó a ser Alejandro Magno. Y no fue el único, hay un montón. Entonces, ¿tú quieres que alguien salga adelante? Háblale con la verdad. Ustedes van a tener, nosotros en esta área somos casi los confesores, ¿no? Llega con nosotros la gente y sufro esto, dale una buena terapia de choque. No con groserías, bueno, yo sí las uso, no lo digan. No agresiva, pero sino regresándolo a la realidad. O sea, te quejas de lo que no tienes y no ves lo que tienes. La gente así es. La gente no ve lo que tiene, siempre va a ver lo que no tiene. Entonces, vuélvelos. Y eso les va a dar mucha efectividad. El día que hagan eso, se van a acordar de mí. Tuve una paciente hace algunos años que tiene una deficiencia visual. Entonces llegaba aquí y así, y me hablaba bajito y se obsesionó conmigo la paciente, ¿no? Ya quería estar aquí a veces hasta 3 veces por semana y una vez se enojó conmigo porque soñó que yo salía en una camionetota y pasaba cerca de ella y ni siquiera le hacía caso. Y yo dije, hágame la abuela, necesito una camionetota, ¿no? Entonces, al cabo de un año, berrinchuda, caprichosa, esperaba que el marido le acercara todo. Le di una muy buena terapia de choque, le di 5 cachetadones emocionales y le dije, usted puede. Y ya no vino. Y dije, ay, creo que sí me pasé. Cuando regresó, ¿qué creen que pasó? Esa paciente que, según ella, cada rato se tropezaba y se caía y sufría mucho, andaba en el mercado vendiendo plantas con su esposo, en un mercado, y cobrando.
Y yo dije, ah, chis, ¿cómo no? ¿Cómo sí ve el dinero y cómo sí ve el cambio? Pues no, que no veía. Y apenas vino, no tiene mucho, como un mes, y me dijo, después de que usted me dijo, levántese y esto y esto y esto, dice, eso nunca se me olvidó. Y desde ahí he estado mucho mejor. Sigue con su deficiencia visual, pero le cambiamos la mente con una palabra. Entonces, utilicen esa terapia. Very nice. No, pues confirmando, bueno, de cierta manera lo que usted acaba de comentar, o sea que finalmente lo que yo veo también que se busca es como, pues abrazan su dolor, o sea, y llamar la atención, pero no saben que finalmente pues el daño es para personal, pues para ella misma, para ellos mismos, porque sí veo que no sé si sea casi siempre hasta a propósito, vamos, o sea, el sentirse mal. ¿Por qué? Pues ya pasó algo, entonces como que me olvido de algo, como que soy la que tomo las pastillas, como que soy la que no soy nada y me quito como de responsabilidades. O sea, es como que abrazan tanto su pena, como que se hacen, siento que hasta las víctimas de cierta manera. Entonces, eso es, pues hay que trabajar con ellos con ese tipo de terapias, que sí lo he hecho, pero no en la terapia. A lo mejor fuera de terapia, no tanto como una terapia, a lo mejor como una amiga que no sirve de la misma manera porque hay mucha conexión, pero es eso. Yo lo he visto que como usted dijo, o sea, se hacen ya las víctimas, abrazan su dolor y yo pobrecita de mí y ya, soy la enferma, ¿no? Entonces, pues es un poquito difícil hasta que ellos no se hagan, es por eso que yo digo que se hagan, hablo de tal conciencia, pues que sean conscientes de que estamos aquí y hay que seguirle. O sea, con todos tenemos dificultades, pero pues también hay que avanzar, subir esa montañita para lograr que esas dificultades pues sean superadas, ¿no? Nada más. El sufrimiento es una elección. El sufrimiento es una elección. Y eso es para todos ustedes. Cuando tú entiendas que si tú eliges sufrir, vas a sufrir. Y si tú eliges vivir en paz, en armonía, en abundancia, en felicidad, en eso vas a vivir, ya estás del otro lado. La gente necesita saber eso, ¿saben? La gente necesita saber que sufren por elección. Es que me abandonaron, pues ¿hace cuánto te abandonaron? Es que mi papá me pegaba, pero pues esa ya no es la realidad. Es que me pasó la mayor desgracia del mundo, pero ya no es. Hoy día ya no es. Hoy es un instante. Mira, uno de los aprendizajes que he tenido muy importantes de la escuela del elixir de la vida, del linaje Lutumbin, ha sido esa. Las enfermedades. Uno de los mensajes de los maestros es esa, que las enfermedades, todas las enfermedades, tienen un origen emocional y todas las enfermedades tienen un origen mental. Bueno, Genaro, tú conociste al maestro Todd, tú viniste aquí y ese es uno de los mensajes que daba. Todas las enfermedades tienen un origen mental y emocional. Una persona que se muerde las uñas, lo que tiene es una ansiedad por no poder poseer algo o alguien. Entonces entro en desesperación, me arranco el cabello, me rasguño, me autoataco, me enfermo, me da psoriasis, lupus, etcétera. Tengo una fobia, etcétera. Es eso, es el no poseer. Cuando nosotros empezamos a trabajar con algo tan importante como la alegría, esas patologías empiezan a desaparecer. De hecho, hoy lo decíamos justamente con mi hija. ¿Por qué existe la danza de león? Porque la danza de león tiene el objetivo de llevar alegría a la gente. Entonces, cuando tú empiezas a moverte en un ambiente de alegría, de risas,
con amigos, disfrutando, contando chistes, viendo cosas positivas, ojo, no noticias, viendo cosas positivas, tu vida va a ser plena y no te vas a enfermar, porque tú estás vibrando en alegría. Entonces, también ese es un consejo, llévenles a sus pacientes alegría, cuéntenles chistes, ríanse con ellos, díganle, háblenles con cariño, pero cuéntenles un chiste. Que vean entrar un domingo jacarandoso, un Genaro que los apapache, que los abrace, que sea afectivo. Eso va a ser la diferencia. Y yo les aseguro lo que quieran, a que a todos los pacientes con broncas mentales los van a poder mover así. Entonces, todas las enfermedades vienen de acá, vienen de acá. Curemos esto, curemos esto. La gente que no ha tenido una infancia feliz, la tienes que regresar a la realidad. Hoy no eres un niño. Hoy ya tus padres no están, o sí están, pero hoy es una realidad distinta. Tú eliges sufrir o eliges no sufrir. Bien simple. Y eso sí, la alegría, la alegría, la alegría. Cuando la gente piensa o siente que ya no puede más con su vida, recurre a las pastillas, recurre a los fármacos. Y un fármaco no es la felicidad. Ese es, eso es claro. Y eso ustedes se los tienen que decir a sus pacientes. Un fármaco no es la felicidad. Mm. Anoche estaba viendo, ya nada más para cerrar esta clase, anoche estaba viendo una serie de Netflix que me gustó mucho, pero ya saben que Netflix ya no puedes ver las cosas por Zoom ni nada. Búsquenla, se llama, creo como Vivir 100 años o Viviendo 100 años o algo así, de 100 años, pero no es 100 años de soledad. Y entonces ahí hacen una espérenme, ahorita les digo más o menos. Se llama Vivir 100 años. Y ahí el protagonista de la serie va a varios puntos del mundo. En Okinawa, me quedé en Italia, en una isla, en unas islas, creo, italianas, y pues ya no hace más. De por qué la gente ha vivido hasta los 100 años. Y hay algunos de más de 100 años. Y la característica en todos es la misma. Alegría. En Italia comen un montón de carbos y no se mueren. Y los adultos que ya están en 95, 97, 100 años están fuertes. En Okinawa igual. ¿Pero qué hacen? Se ríen. Se alimentan sin pensar si van a engordar o van a enflacar. Se alimentan con alimentos naturales y sanos. Se ayudan entre ellos. Han generado sinergia de amigos. Hoy día, en este mundo occidentalizado, toda la gente se siente sola, piensa que está sola y hasta ama decir que está sola y solo con su teléfono, ¿sí o no? Y viven en una realidad, miren, ahí está mi aro, viven en una realidad virtual. Esto es basura. Entonces díganle eso a sus pacientes. No te juntes con la basura. Que te gusta vivir sufriendo, te gusta escuchar que alguien sufre, es que vienen y me dicen a mí todos sus problemas y yo los cargo porque soy la Madre Teresa de Calcuta. Ah, ¿te gusta hacer bote de basura? Perfecto. Y cuando la gente escucha, rájale, sí me estoy comportando como bote de basura. Rájale, sí me estoy autoagrediendo.
solita se cura. Se los digo por experiencia. Y agréguenle acupuntura. Todos los puntos que quieran, bueno, no, los puntos específicos que van a estudiar, agréguenle acupuntura. Suéltenle una muy buena terapia de acupuntura y van a ver cómo desbloquean a sus pacientes. Rápido. Dice Nancy, esa terapia me suena a las nalgadas que le daba mi abuelita a mi primo cuando se privaba. A mi tía bien que la hacía asustarse, pero mi abuelita con una lo regresaba a la realidad. Eso sí, el tratar de lucir bien y aparentar algo hace sufrir a la gente y se genera obsesión. Eso se llama apariencia. El vivir en una apariencia es apariencia. Eso no es felicidad. Pero ¿quién tiene que llegar hasta ese desarrollo? Ustedes. ¿Quién tiene que vivir en alegría? Ustedes. ¿Quién tiene que vivir en abundancia y en paz? Ustedes. Y Nancy, ¿Quién tiene que ir a la pachanga a San Cristóbal? Ustedes. Entonces, es eso. Nada más. Muy bien, compañeritos, ¿aprendieron? ¿Sí? De estos puntos que tenemos, entonces, de esos puntos que les di, van a revisar si funcionan para lo que dijeron o van a buscar 3 puntos efectivos. La clave está bien sencilla. Todos van de aquí para acá Los deditos, o los de aquí deditos. para acá. Ok. O son de los 5 puntos antiguos o son de los 5 puntos antiguos. ¿Sale? Entonces, ahí está la clave. Muy bien, compañeritos, fue un placer haber estado con ustedes. Échenle muchas ganas. La próxima clase nos vemos con síndrome. Les voy a estar enviando material. Les voy a mandar también casos clínicos para que los estudien. Les voy a mandar opciones y ya ustedes me dicen, de aquí podemos elegir esto, de aquí podemos elegir esto. ¿Sale? Pues Gracias, muy bien, maestra. tengan excelente noche, descansen, Pues gracias. también sean felices, toman lombrices, nos vemos.